Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el marco del trabajo de la Fundación de Militares Constitucionalistas, tratando de mantener siempre al día al pueblo dominicano, en el día de hoy tenemos que referirnos necesariamente al 62 aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959. Esto así porque los luchadores que vinieron con la idea de derrocar el régimen trujillista, el régimen tiránico, que en ese momento tenía 29 años maltratando la libertad y la democracia del pueblo dominicano, hay que tratarlo para poder entender la Revolución de Abril y sus efectos y los propósitos, porque los objetivos del 14 de junio de 1959 de ese grupo de 198 expedicionarios, así como lo del 1949 y todos los otros hombres y mujeres que durante toda la vida republicana han luchado en favor del fortalecimiento de nuestra democracia y la seguridad de nuestra libertad y prosperidad en paz, tienen un mismo propósito. 14 de junio de 1959, un grupo de dominicanos y extranjeros comandado por Enrique Jiménez Moya aterrizaron en nuestra patria proveniente de Cuba. Cuba había tenido el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 y 6 meses después, pues ese grupo se armó de valor y patriotismo y vino con la idea de derrocar el régimen de Trujillo como Fidel Castro había derrocado el régimen tiránico de Fulgencio Batista. La historia no se repitió igual. No se repitió igual por muchas razones. Algunas de las razones fue que Fidel comandó el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Fue hecho prisionero, pero no fue eliminado, sino fue enviado al exilio. Y desde México organizó una expedición a Cuba que llega ya en el 1956 y Fidel puede armar o rearmar una idea conjunta del pueblo cubano hasta 3 años después lograr la victoria. Algunos antecedentes que se daban en Cuba no se dieron aquí. Por ejemplo, en Cuba, esa revolución cubana tuvo como antecedente la guerra de los 10 años que se efectuó entre 1868 y 1878, 10 años de lucha, donde hubo una destacada participación de Máximo Gómez y luego se da la guerra de independencia en Cuba, 1896, y esa revolución por la independencia cubana tiene a un José Martí, un hombre que pudo llenar de doctrina la vida pública de Cuba con su muerte, básicamente. El desarrollo cubano en términos rural, en términos del mismo capitalismo, era superior al de la República Dominicana. Lo cierto del caso es que no fueron iguales las condiciones materiales del inicio de la Revolución Cubana ya en el 1956 a la que ocurrió aquí a partir de 1959. Trujillo tenía 29 años, que había maniatado las fuerzas vivas del país, porque la tomó en el 1930, después que los norteamericanos habían invadido a la República Dominicana en el 1916, habían desarmado a toda la población y sobre todo
en el 1930 ya Trujillo había hecho una carrera militar que contó, entre otras cosas, con las vías de comunicaciones abiertas. Ya habían carreteras hasta Santiago, San Pedro de Macorís, Asua, con la población desarmada y con las comunicaciones terrestres abiertas y un ejército organizado. Era una plataforma muy fuerte para desarrollar la tiranía trujillista, que en el 1959 todavía tenía fuertes bases militares y políticas arraigadas en la mayoría del pueblo, donde tenía una serie de lealtades pagadas, compradas. Tenía un solo partido, el Partido Dominicano, que monopolizaba la vida política nacional. Las condiciones reales eran muy distintas todavía en el 1959 a las que se presentaron en Cuba en el 1956. Trujillo pudo desarticular las fuerzas expedicionarias en poco tiempo. Un ejército preparado para recibir esa expedición, que ya contaba con informes claros y precisos, como contó en 1947, cuando se estaba organizando unas fuerzas invasoras para la República Dominicana, y allí se descubrió esa posible expedición, y con tiempo el general Fausto Camaño se comunicó con el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, Genovevo Pérez Dámera. A ese señor se le dieron unos 2 millones de pesos, de dólares. Se sobornó y actuó inmediatamente para disolver esas fuerzas que venían. Así actuó en la dictadura. Así pudo haber actuado Trujillo para el 1959. Lo cierto del caso es que esa expedición hizo renacer el espíritu de libertad en la República Dominicana. Y muchos sectores se incorporaron a la lucha antitrujillista y cayeron presos. Fueron asesinados, torturados en la 40, perseguidos, enviados al exilio. La tiranía se ensañó contra ese grupo amante de la libertad. Eso provoca inclusive que caigan presos los esposos de las hermanas Mirabal y que entonces ellas también sean asesinadas. El asesinato de las hermanas Mirabal encendió más la lucha antitrujillista, que hizo intervenir inclusive la Iglesia Católica y también la Embajada Norteamericana, quien no quería que la represión trujillista pariera un régimen comunista como se había parido en Cuba. E hizo todo lo posible por derrocar la tiranía. La llegada y el martirologio de ellos no fue en vano. Llegaron llenos de patriotismo y enamorados de un solo ideal. Hoy, a 62 años, la mayoría de las personas que pensamos en la democracia, que pensamos en la libertad, la mayoría de las personas que se pueden considerar revolucionarias están dispersas, no están unidas por un solo ideal. No estamos llenos de patriotismo, el patriotismo se ha agrietado. Hemos caído en el individualismo, hemos caído en el ego, donde cada uno quiere ser superior al otro. Y si los pisoteados del mundo, cada uno sigue siendo y pensando en ser superior a sus iguales, pisoteados, siempre estaremos pisoteados. Y los sectores dominantes harán con nosotros lo que nos dé la gana. De ahí que entendemos que el mejor homenaje que se le puede rendir a estos hombres y mujeres que han muerto por la patria es nosotros llenarnos de nuevo de un solo ideal. El ideal del fortalecimiento de la calidad de la democracia en la República Dominicana. Del ideal de nosotros tener un solo coro, un coro de valores éticos y morales que nos hagan defender la institucionalidad, que nos hagan actuar conforme al mandato de la Constitución, para que haya una inversión razonable de los recursos, para que los recursos
que se invierten en el país sean realmente supervisados, fiscalizados y controlados por los poderes del Estado, que deben de ser independientes. El reto grande es, para poder emular y defender a aquellos hombres, es la educación del pueblo, para que tenga conciencia y el día de las elecciones pueda depurar antes de votar, para no votar el voto, sino invertir el voto en una patria mejor. Ya que tenemos la oportunidad de ir a elecciones, como no teníamos cuando Trujillo, debemos de aprovecharla para concientizar a los participantes en las votaciones y para que los que vayan a ofrecerse como candidatos sean personas idóneas, personas que obedezcan al mandato siempre mencionado del artículo 142 de la Constitución de la República, que plantea que los cargos públicos deben de ser ocupados por mérito y profesionalización. Hoy es tiempo de entender que el Estado Dominicano debe comprometerse primero a cumplir los principios democráticos que plantea la Constitución, para que se pueda acabar el caudillismo. Nosotros no podemos seguir celebrando el 14 de junio, ni el 30 de mayo, ni el 16 de agosto, ni el 24 de abril, etcétera, sin antes no hacer un mea culpa y entender que tenemos que unirnos más allá de la diatriba, más allá de la intriga, más allá del chisme. Hay que olvidar eso y poner por delante las cosas que nos ayudan, como es la unidad, como es el espíritu de superación de los grandes males que tenemos, y crear un ideal común en esta patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón y todos los otros héroes y mártires que han sobrevenido durante tanto tiempo. Los mismos jóvenes del 14 de junio que fueron perseguidos, esos mismos se levantaron en la montaña el 28 de noviembre de 1963 para luchar por el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia y la vuelta a la constitucionalidad. Ideales nobles que tenemos que imitar para tener una democracia fuerte, de instituciones que respondan al mandato de la ley y no a los intereses particulares. Hoy es un día de meditación, de profunda reflexión, para lograr una unidad de los mejores hombres y mujeres de este país. Ese es el mayor homenaje que le podemos rendir. Que el próximo año no nos agarre tan desarticulados, sino unidos, para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta mañana, martes 15 de junio, que le hablaremos acerca de lo que fue el ataque de las tropas norteamericanas al gobierno constitucional en arma que presidió el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Hasta mañana, si Dios quiere. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.